su centro. Buenas noches, don Rubén. No es noche. No, don Julio. Buenos días. Estoy aquí a las 5 de la mañana escuchando sus comentarios y siempre interesante. Saludos para usted, buenos días y buenos días a los televidentes de todo el país. Bueno, tómese ahí el tiempo que usted necesita para explicar el tema que usted trajo en el día de hoy, para no interrumpirlo porque estamos lejos. Adelante. Sí, sé que estamos lejos, pero es interesante porque la orientación de este programa siempre es lo que los docentes están pues esperando. Y como habíamos dicho, ahí hay unos detalles y qué bueno sobre el tema que usted plantea y una pregunta que se hace en el chat de qué va a pasar entonces en función de esa auditoría, esos técnicos interinos que están en regionales y distritos y que de inmediato cuando buscas aparecen en una escuela X y por ahí es que va el asunto, es procurar de que si estás en la regional o estás en el distrito, estás desempeñando una función que sea pedagógica, porque es cierto que hay gente que es docente, pero está en otras funciones. En las escuelas hay gente que es docente, pero está en unas funciones que no son pues meramente docentes y así el asunto está lo siguiente, por la pregunta que hace alguien, don Julio, y que pues otras veces se ha manejado. Un grupo de docentes que fue designado, ¿verdad? Y que luego se les comunicó que estaban pues suspendidos hasta segunda orden, los 3,000 y tantos que iban a sustituir a los pensionados, que luego de ser pues asignados se les ha dicho que están suspendidos hasta segunda orden. Es por eso, porque al sacar la cuenta, don Julio, y decir, bueno, el sistema tiene tantas aulas, tantas sesiones, tantos estudiantes, necesita 1,000 maestros, por ejemplo. Cuando revisas nóminas, tienes 1,100 maestros nombrados. Entonces el ministerio se pregunta, pero si tengo maestros suficientes, ¿por qué ando buscando maestros? ¿Dónde están los maestros? ¿Por qué la escuela de La Vega? Porque la escuela de La Vega que tiene una escuela de La Vega que tiene 8 aulas y solamente tiene un solo maestro? Es que están mal distribuidos entonces. ¿Están mal distribuidos o qué? ¿Qué está pasando con los maestros? Porque ¿dónde están? Porque es que en nómina están nombrados, designados, ¿verdad? Cobrando, activos, pero la escuela está vacía. Es por eso que se está haciendo esa búsqueda para ver pues dónde están, y por eso que bien el consejo que usted da, don Julio, porque mucha gente podría pasarle como cuando Navarro si esta parte no se pone al día. Usted escuchó al inicio que dice el MAT que en la sede del Ministerio de Educación, solamente en la sede, hay 8,000 empleados y que hay instituciones como por ejemplo Relaciones Públicas, que Relaciones Públicas tiene 250 empleados, sin contar lo de los distritos y los regionales. No sé para qué, porque eso sirve muy poco, porque yo no veo las informaciones que brinda Relaciones Públicas del MINER, y que en la jurídica hay más de 100 abogados designados. No sabía que el Ministerio de Educación tenía tantos problemas jurídicos que necesita tantos abogados. Y escuché lo de un distrito por ahí, me parece que el 0205, que están diciendo que tiene una gran cantidad de empleados. Sin embargo, cuando usted busca los que son técnicos y los que son administrativos, están casi a la par, por eso que no caben. 60 técnicos docentes y 50, ¿cómo es que le llaman ahora a esto? Promotores, algo así, promotores, me parece que 50, unos promotores que el criterio de designación ni siquiera está determinado, porque hasta el salario, dependiendo si usted está pegado o no, es el salario, porque no todos tienen el mismo, no le ponen el mismo salario. Entonces, por ahí es que anda el asunto de que la parte de empleados privados
el privado no administrativo casi iguala la de docente, y eso no puede ser. No, es así porque durante un tiempo, don Julio, y eso no es exclusivo de ese distrito de San Juan, don Julio, es general. Cada vez que un diputado quiere ayudar a alguien, a quien lo manda es a la nómina de educación. Cada vez que pues, alguien de cualquier función de poder quiere pues, beneficiar a un allegado, a un colaborador, es a la nómina de educación que lo manda, y por eso usted va a encontrarse muchos abogados designados, pero nadie sabe dónde está. Asesores, no en el caso de los que eran directores, no, o más bien promotores, o gente que está, don Julio, que sencillamente cobra y no se sabe. E insisto, si el Ministerio de Educación dice, bueno, yo trabajo con 10,000 empleados, pero tengo 15,000, perdón, ¿dónde están? Entonces, ese reportaje que hizo Diario Libre, sobre el cual le preguntaron al ministro ayer, un reportaje que dio muchos datos interesantes, pero eso es general, eso no es exclusivo, repito, del distrito de San Juan, sino que esa es la generalidad, o casi la generalidad, de que no cabe la cantidad de gente que hay en la institución, de que en la nómina, aunque van 10 personas a trabajar, en la nómina hay 50 administrativos o de esos cargos de libre. Sí, pero que no es solamente en San Juan, sino que en la misma sede, ahora resulta que tienen 8,000 empleados en la sede central. Así mismo. Entonces, y con las recomendaciones que hice ahorita, también se le va a dar eso que no lo mencioné, y es que los maestros que están desempeñando las funciones de técnico, ¿dónde están? ¿Dónde están laborando? En los distritos. ¿Y dónde aparecen designados? En las escuelas. Entonces, cuando usted viene a ver, sale un titular, ¿verdad?, que diga, en educación detectan 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 botellas. Y resulta que no son tal botella nada en la parte docente, porque cuando usted viene a ver, hay 5,000, son como 5,000 los técnicos, los maestros que están desempeñando la función de técnico y que están nombrados como maestros, que no lo van a encontrar en las aulas, ¿verdad? Y aparte de eso, el trastueque que hay entre usted que está nombrado en una escuela, ¿verdad? Usted está nombrado en mi escuela, pero usted trabaja en otra escuela. Y entonces yo trabajo en la escuela donde usted está nombrado. ¿Usted ve? Entonces, cuando van a buscarlo a usted a la escuela donde usted está nombrado, no está Rubén Franco, y de una vez le ponen bloquear. Y Julio Batista, bloquear. Pero resulta que yo estoy en la escuela donde usted está laborando. Ahí es que yo estoy designado. Y usted está designado en la escuela donde yo estoy laborando. Entonces se dan esos cambios. Entonces, por eso digo que antes de bloquear y de sacar información de que tantos docentes no le pase lo que le pasó a Navarro, que la metió hasta el toquete, a pesar de todas las orientaciones que nosotros dábamos en este espacio. Y incluso se lo reclamamos en una entrevista, y le decíamos, es que educación es la que tiene el lío, porque no organiza, hace los cambios de docente, ¿verdad?, de una escuela a otra, pero no los registra en el sistema. Por lo tanto, cuando ellos toman las designaciones del sistema, pero cuando van a las escuelas, no están ahí. Como eso que usted acaba de decir, es que desde el Ministerio de Educación, de acuerdo a la cantidad de centros educativos que tenga y de acuerdo a la cantidad de secciones que tenga en primaria y en secundaria, se determina cuántos maestros necesita el sistema. Entonces, si desde educación hacen su análisis, dicen un ejemplo, necesitamos 100,000 maestros para lo que tenemos, y tienen 120,000, poniendo un ejemplo, y entonces en todo el país hay escuelas solicitando que le hacen falta docentes, van a decir, bueno, pero venga acá, si tenemos de más, entonces designados, entonces ¿dónde están? ¿Dónde es que están laborando?
Entonces, por eso. Y un punto interesante ahí, don Julio, en esa misma línea que usted va, dice, bueno, tengo 20,000 maestros más. Yo sé que hay 5,000 que están en los distritos y regionales, ¿verdad? Pero ¿dónde están los 15? Bueno, hay escuelas donde los maestros tienen una carga horaria de 16 horas a la semana, de 15 horas a la semana. O sea, una escuela que está reclamando que necesita un docente, pero tiene docente, que tiene una carga horaria por debajo de lo establecido. Por tanto, lo que puede hacer con 5 docentes, está utilizando 7 docentes. Entonces, ahí hay 2 docentes que pueden estar en otro espacio y quizás mucha gente se siente mal porque eso impediría que de los nuevos pues sean nombrados esos 2 que faltan. Bueno, el asunto es que tienen que organizar la casa, porque es que de no ser así, nunca se van a acabar ni los de bancos de elegible, ni vamos a tener unos maestros con más horas, otros con menos, pero sobre todo, don Julio, porque con los técnicos interinos no hay tantos problemas. Julio Batista, ¿verdad? Bueno, está en el distrito, pero aparece que es maestro de la escuela Cambronal. Bueno, de la escuela Cambronal, donde no aparece, donde no está Julio, sencillamente me comunico con el distrito. Julio Batista está allá, sí, no hay problema. Pero eso no lo hacen. Los técnicos, los auditores cuando van, no dejan, no le escuchan ni al director del centro, ni le escuchan al director del distrito, lo mandan hasta acá allá. No está aquí, punto. Julio Batista no está ahí y punto. Él está designado en esta escuela y punto. Y lo dejan así. Eso ha sucedido anteriormente. Sí. Es lo que estamos anticipando, ¿no? Para que la auditoría que se vaya a hacer se haga consciente y que no cometa los errores que se cometieron anteriormente. Hay gente ahí, don Julio, que los auditores sencillamente los han mandado a llamar. Les preguntan cuál es su función aquí. Tal, ¿usted tiene escritorio y computadora? Sí. Pues está bien. Ok. Las evidencias, muéstrame las evidencias. Ahora, hay gente que quizás lo van a llamar Julio Batista. Sí, usted trabaja aquí. Sí. ¿En qué área usted está aquí? No, yo hay un día que hago un mandado, hay un día que hago tal cosa. Espérate, eso no es una función de un docente. Tú tienes escritorio, desempeñas una función, estás en algún lugar que está asignado. No, yo no tengo, o sea, está allí abultando la nómina, pero no tiene unas funciones establecidas, y sobre esa gente es que tienen que organizar, porque mire que el ministro, cuando daba ayer la réplica con relación a la pregunta que le hicieron relacionada con el distrito de San Juan, y él pues el reportaje hecho por el periódico, él hizo mención de los manuales distritales, que te dicen cuánta gente hay por nivel, cuánta gente hay por área, cuántos técnicos debe tener un distrito categoría 1, 2, 3, en fin, qué cantidad de gente, de docentes y administrativos debe tener. Todo el mundo sabe que eso ni se cumplió, ni se cumple, y que todo está sobrevaluado, sobreabultado. Sí, pero que no se cumpla y que haya un margen aceptable, eso es correcto. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que hayan, por ejemplo, si el manual dice que le corresponderían, qué sé yo, unos 60 técnicos, poniendo un ejemplo. Bueno, si tiene 70 y algo, bueno. Pero sí. si tiene 200, si tiene 150, entonces hay que revisar a ver qué es lo que están haciendo ese personal. Ahí voy, porque es un problema que tiene el sistema, don Julio. Y el ministro decía, bueno, lo que pasa es que hay ministros que cuando llegan dejan a Julio sin funciones, pero cobrando, ¿verdad? Así mismo. En lugar de Julio, llevan a Rubén Franco. Sí, entonces, porque me dejan sin funciones, porque como yo soy docente y no me pueden cancelar, entonces como no me pueden cancelar, pero necesitan el puesto para dárselo a uno de sus allegados, entonces sucede eso. Porque eso es que dicen, pero fulano no está trabajando. Pero sí, no está trabajando, pero es que el ministro lo deja sin funciones. Por ejemplo, cuando Roberto quitó los directores de distrito y regional, todos quedaron
como asesores, porque no tenía cómo cancelarlo. No tenía cómo cancelarlo y no tenía el por qué y no lo hizo a sabiendas, pero se quedaron fuera del puesto, pero se quedaron en la nómina como tenía que ser. Es que me Entonces, gustaría saber si esa reunión de ayer de los asesores con Ansel Sheker terminó en algún tipo de asignación especial para los asesores, porque tenían reunión ayer a las 4. Si terminó en algo, ojalá que algunos de nuestros amigos asesores nos pudiera decir qué pasó ahí. Y déjeme retomar la parte de los manuales, don Julio, sí, porque hay... y debió de quedar en algo, porque la mayoría de esos asesores, tanto regionales y distritales, y de funcionarios del MINER también, hay funcionarios del mismo MINER que los tienen echados a un lado a pesar de que ellos han solicitado que le den funciones. Sí, es No se así, la dan. Y no se la sin dan. funciones. Como no lo pueden cancelar porque son docentes, ¿verdad? Entonces los tienen ahí sin hacer nada, pero no son culpa de ellos. Es así, y por eso es que me extraña que este ministro hable del manual cuando lo primero que hizo el ministro anterior fue olvidarse de todo eso. Bueno, de hecho, Peña Mirabal pues dejó eso de lado, dijo que las regionales y los distritos iban a volver a ser lo que eran antes, cuando él era funcionario en los primeros gobiernos del PLD, pero el punto es que como dejaron eso de lado, don Julio, los manuales, pues Furcal, pues igual, y no solamente los ministros dejan a la gente sin función, sino igual los directores regionales. Cuando llegaron, pues encontraron a Julio Batista en el área de educación física, pero entonces llevaron a alguien de educación física. Entonces Julio sigue allí en ese distrito, pero llevaron a otra persona. Entonces, eso es lo que es, eso son los primeros que obviaron el manual. Y era tan oficial eso, don Julio, tan institucional, que por eso es que Furcal, al echarse las palomas, olvidándose de esos manuales que los desconoció, nombró a los subdirectores, que por cierto, me gustaría preguntarle a usted, don Julio, porque la gente me pregunta a mí, ¿es cierto que esos subdirectores de distrito no han cobrado? ¿Es cierto que esa gente, el ministro los dejó sin cambiarle el estatus en nómina y siguen cobrando en la posición que estaban anteriormente? Que muchos de ellos no han tomado posesión en los distritos porque parece que el ministro actual dejó dormido pues esa designación de los últimos subdirectores distritales, que mucha gente reportó que eran cargos inexistentes conforme a los manuales. ¿Ha sabido usted algo de eso, don Julio? No tengo la información. Si hay alguno de ellos que de los que está designado que no está viendo, si nos escribe, bueno, se lo vamos a agradecer, porque no tengo esa información de que esos 121 que fue que designaron, no sé, debían de ser 122, pero vi que eran como 121 que designaron como sus directores de distrito. No tengo la información si están cobrando en base a esas funciones. Rubén, antes de entrar a las preguntas, pero tengo que entrarle a una porque le están escribiendo, veo que Fundamento Aritmético, Francia Escolástico y compañía siguen hablando sobre la adecuación curricular. Dice Francia Escolástico, Rubén, si no buscan una solución con la adecuación curricular, crearemos laguna en los estudiantes peor que la del COVID. Pero más adelante, por aquí vi alguna, otro también dice fundamento aritmético. Lo que veo es que la readecuación curricular es una simple reducción de contenido que para mí en el área de matemática carece de sentido. Dice, buenos días, compañero Rubén. Deme luz cómo evaluaremos pues los indicadores en la famosa readecuación curricular. En cuanto a los indicadores, están muchos de los contemplados anteriormente. Hay tres preguntas. Hay tres preguntas. Y yo quisiera poder responderles claramente y lo intentaré.
Ahora, tengo que reconocer lo mismo que he dicho desde el principio, don Julio, que es que ahí hay un arroz con mango que aún no se ha aclarado y aplicando la operación Force, el maestro ve sencillamente menos páginas, entiende que va a trabajar menos, entiende que es menos, que son menos contenidos y lo aplaude porque se lo organizaron de forma, pues, quizás más sencilla, pero a la postre hay una confusión porque tú no tienes que resolver. Voy a intentar hacerlo con una comparación, don Julio. Mire, lo primero es que la adecuación curricular no tiene una ordenanza que la ponga en vigencia, por lo que al no tener el currículo vigente sigue siendo el que tenemos y ese currículo vigente descansa sobre los diseños curriculares. Por tanto, como siempre procuramos en este programa hablar de lo establecido, de la normativa, hasta que no hay una ordenanza que la ponga en vigencia, esa adecuación, pues hay que tener eso con pinzas porque no es vigente. Segundo, imaginemos el siguiente caso. Nivel inicial no hizo ninguna adecuación. O sea, la que hizo fue en el 2020, perfecta, correcta, que fue lo que debió hacer ahora primaria y secundaria, pero al hacer una ordenanza, atención aquí, al hacer una adecuación curricular solo para primaria, inicial se queda igual, pero la ordenanza que evalúa, pues esos niveles es la misma, don Julio, a 0216, estaríamos hablando que esa ordenanza se aplica para inicial, pero no se aplica para primaria, porque como el asunto está que se quitó de esa adecuación curricular lo que se evalúa, sí, lo que se evalúa se quitó, pero permanece en inicial, tendrían entonces que están empecinados en hacer lo inverso, tendrían que hacer una ordenanza para primaria, dejar la que está para inicial, porque inicial no hizo adecuación curricular, porque inicial está correctamente bien, como estaba primaria, pero no se entendía. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos a los docentes agarrando la malla curricular actualizada, según readecuada, ¿verdad? Pero ellos no tienen los indicadores correspondientes que describan los aprendizajes de los muchachos. No te dice qué tiene que aprender el estudiante. Entonces, el docente tiene una confusión amplia y es bueno, como lo plantean los muchachos allí, que yo ahora no le puedo dar respuesta a muchas de estas preguntas porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque, para yo terminar, lo que dice la ordenanza que mandaba la adecuación curricular es que se hiciera una adecuación sobre, o sea, a partir de la ordenanza 02-2011, a partir de las bases actuales de reforma curricular, a partir de la naturaleza de las áreas y a partir de las ordenanzas de evaluación. Pero lo que hicieron fue inverso y por eso es interesante, ojalá el ministro Ansel Sheker y la gente y la señora Leónidas en currículo se detengan un momentito porque lo que hicieron fue inverso. Hacer una adecuación conforme alguien entendía, quería, conforme el grupo quería, para entonces ir a reformar, don Julio, las cosas que la propia ordenanza que manda la adecuación decía que la tuvieran en cuenta. Arreglo, pongo lo que yo quiero y ahora bajo a cambiar todas las leyes, todas las normativas que la propia ordenanza que me mandaba la adecuación, en su artículo 4, 3 y 4, dice, hagan tal cosa, pero a partir de lo que hay, a partir de lo que tenemos, sin violar, sin inobservar, y las enumera. Entonces, hay un error con mango, hay un lío que yo no sé, usted me dijo, don Julio, que alguien lo iba a aclarar, no sé hasta dónde lo aclaró, pero realmente se hace imposible. No aclararon nada porque le tienen impedido de hablar. No hay currículum, a pesar de la confusión que hay, lo que algunos por tras bastidores me dicen, ¿qué es lo que dijo Rubén en tal punto? No es así, pero vamos a aclararlo, pero no lo aclaran. Entonces tienen a los docentes confundidos. Y usted dice algo fundamental. ¿Dónde está la orden departamental? No, la ordenanza. Tiene que ser una ordenanza. Que cuando usted va a modificar cualquier asunto que tenga que ver con la parte curricular, tiene que ser una ordenanza y que tiene que ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Entonces, eso no ha salido. Mire, te preguntaba algo sobre cómo le fue con los asesores, con Ansel, que dice Robert Sánchez,
como asesores. Fue la primera reunión con nuestra viceministra Anser, muy profesional. Nos informó que estaremos trabajando con los diferentes proyectos y programas que están desarrollando en mejora. O sea, como es la primera reunión, parece que lo primero que Anser le dejó claro es que van a ser bien utilizados, ¿verdad? Y que van a estar trabajando en esos programas de mejora. Eso es bueno, ¿verdad? Porque hay que utilizarlo de todas maneras, porque como docente, y si no han cometido ninguna falta grave, no hay forma de ustedes desvincularlo, y no lo pueden desvincular porque ellos no han cometido ninguna falta. Entonces, si no lo van a desvincular, entonces utilicen esa experiencia que tienen por el tiempo que tienen en los cargos y por su formación académica que tienen. Parece que le fue bien, parece que Anser los trató como son, como debe de ser, como profesionales de educación. Y no podíamos esperar otra cosa de Anser que durante su gestión en el Ministerio de Educación, en las funciones que ha desempeñado, lo ha hecho muy bien. Esperamos que esa sea una prueba de fuego, el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, que no entiendo por qué en la mayoría de los presupuestos deja cantidad de miles de millones de pesos sin ejecutar, mientras las deficiencias están ahí. Esas son de las cosas que uno muchas veces no entiende. Si no tiene algo más que decir, vamos a ir entonces a las preguntas. Déjeme decirle, avisarle a los amigos televidentes que esta noche, posiblemente, y digo posiblemente, porque Darwin Caraballo va a participar en el programa, pero está en su país vía virtual. Ojalá que la transmisión allá en su país fuera como aquí. Vamos a tratar el tema de la modificación de la ley, y también vamos a plantearle el tema de las auditorías con Darwin Caraballo. Educa, usted puede estar o no de acuerdo con Educa, pero recuerde que Educa investiga primero y opina después. Mario Heredia, desde los estados de Yamasaliga. Para confirmar, don Julio, escúcheme para confirmar, nos dice Elvin Robles que ciertamente no han cobrado los subdirectores designados y no han asumido sus funciones la mayoría de ellos, porque algunos estaban en otros estamentos, los designaron como subdirectores, pero al haber dejado eso dormido el actual ministro, muchos no han ido a los distritos a ocupar, y los que han ido siguen cobrando en la función que estaban porque no han sido asumidos como subdirectores por el ministro actual de Educación. O sea, que cobran están cobrando, pero no como subdirectores. Así es. Rosana Cuevar desde La Salina, Ariadne Peralta desde El Pino de Dajabón, Elvi Antonio, siga buscando las preguntas, Rubén. Elvi Antonio desde La Vega. Tenemos a Junior Almanzar desde Salcedo, en José Alberto Díaz Gómez desde Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, Máximo Núñez desde Santo Domingo Este, Moraya Peralta Román desde el distrito 02 de Guayubín, fundamento aritmético, que fue lo que hizo la pregunta, confundido con la readecuación curricular, igual que su canchanchan, que yo solo dejé para usted ya a don Escolástico. Sí, ese es suyo. Dice, don Julio, escúcheme ahí, que dice sí. Wendy Alvarado, sí. Dice, haciendo consonancia con lo que decíamos anteriormente, en la adecuación curricular del 2020 para nivel inicial, le quitaron muchas competencias específicas. Sí, es lo correcto y es la forma de readecuar. Tienes muchas cosas. Puedes, dentro de la base de lo que es, pues, reducirla, condensarla o mezclar unas con otras. O sea, pero no puede ser que cambies todo, lo hagas de nuevo sin que eso tenga un fundamento normativo para ir a hacer las normas e intentar después que lo hace, háganlo, trabajen con eso, pero tú no tienes nada que me diga cómo evalúo eso, porque eso es diferente ahora. Entonces, como hizo inicial es la forma y una adecuación es eso. Lo que hay
reducirlo, aumentarlo, readecuarlo, pero en función de lo que es, como hizo inicial, así debieron hacer. Bueno, Nelio Medina Céspedes desde Tamayo, Anadisla Mercado Peña desde Gaspar Hernández, José Arquímedes González Otaño, también dice desde la capital del plátano. No sabía que Tamayo era la capital del plátano. Qué bueno. En Barahona. Sí, Anadisla Mercado Peña desde Gaspar Hernández, José Arquímedes González Otaño, ese fue que dijo de la capital del plátano. Amalfi Vázquez desde Montecristi, esperando un día lleno de bendiciones para todo. Amén. Mirelis Amén. Terrero, ¿desde dónde? Dice, buenos días, equipo. Mañanero, Dios le bendiga, siempre con usted apoyando, siempre. Milady Terrero Medina, desde Enriquillo, Distrito 02. Gracias, Milady, por estar con nosotros. Licenciado Wilmer Mato, desde la provincia Independencia. Marino Ulloa Mármol, buenos días. Julio Franco, esos dos encimios de la educación desde San Luis, Santo Domingo Este, aunque no comente, veo y escucho el programa, pero comente, Marino, que usted siempre hace buenos comentarios. Amalfi Vázquez dice, también esperamos nombramiento de acuerdo a las calificaciones, como dijo el ministro, para los directores. Claro, y lo primero que deben designar son los 858 que se tramitaron al MAS y que ya el MAS los aprobó. No sé qué están esperando para eso. Margarita Lebrón, Santo Domingo Este. Maica Pérez desde Restauración. ¿Sí? Es interesante, escúcheme Julio, me gusta interrumpirle, pero es interesante sí, que algún director de esos nuevos nos confirme si fueron designados. Es decir, la lista lo mandó, pero si ellos ya tienen su designación como directores, o no sé si usted tiene la información. Sí, hay algunos sitios que han ido designando, no, sí, pero no han designado. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, vamos a suponer que haya un distrito que los que envió el MAT, educación al MAT, vamos a suponer que son 20 y están aprobados, están las plazas, han designado 5, han designado 10, es más, hay algunos que han sido, que ya cobraron como directores y no lo designan. Bueno, están designados, aunque no están asignados. O sea, sí, no, exacto, no están asignados. ¿Por qué? Porque los directores de distrito, usted sabe que no están escuchando las directrices del ministro. Por lo tanto, hay algunos que siguen haciendo lo que les da la gana. Y hay en sitios, como es en el distrito 0102, donde ese director de distrito no da ni siquiera información. Porque si yo soy director de distrito y yo tengo 20 que me aprobaron el MAS, pero nada más me han designado educación, solamente ha nombrado a 5. ¿Qué yo hago? Yo me reúno con ellos y le digo, mire, claro, es verdad que son 20 los que en el listado del MAS aprobado, pero hasta el momento solamente han designado estos 5 y yo estos 5 los he designado, que ellos designaron de acuerdo a las calificaciones. Mírenlos ahí, fulano, quedan ustedes 15. Por lo tanto, desde que le llegue su nombramiento, yo lo llamo. ¿Qué le pesa, verdad, tener esa claridad? Porque por lo que veo, don Julio, vamos a tener ahí también una distorsión, o sea, una cantidad de esa gente que está entre esos 858 designados y cobrando como directores, pero sin funciones. Es lo que yo visualizo porque... Sí, también hay algunos. Y esa gente no va a estar en aulas, esa gente va a estar en el centro haciendo otras labores, pero cobrando como director. Estarán en el aula como maestros, como están, pero no desempeñando la función de directores. Porque es que después que lo designen como director, don Julio, ¿quién creó ese problema? ¿Quién creó ese problema? El mismo MINER. Entonces, son pocos los que están así, pero los hay. Y entonces no terminan de resolver esa situación. La otra situación es que usted va a estar designado como maestro y lo van a encontrar dirigiendo una escuela. Dice, no, yo soy el director. No, pero aquí dice que usted es maestro nombrado de primaria, o de secundaria. ¿Y cómo que usted es el director? Todo eso se va a encontrar en la auditoría. Así. Es lo que dice interesante Ariendi, don Julio, escúcheme, sí, para ver qué le parece. Dice, saludos, señor Julio. ¿Cuándo reiniciarán los nombramientos nuevamente? Estamos sin trabajo, nadie nos da trabajo porque pasamos el concurso.
que es un asunto que hay que verlo ahí. O sea, ni un Claro. colegio va a nombrar ninguno de esos muchachos porque en cualquier momento se les va, ni ellos pueden ir a la empresa privada porque pasaron un concurso de oposición. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente, porque están pasando las de Caín esos muchachos que pasaron también. Así es, porque si yo tengo un colegio y cuando te entrevisto te digo, ¿usted participó en el concurso? Usted me dice sí. ¿Y qué le pasé? Lo aprobé, pero no me han llamado. Yo de una vez digo, bueno, pero ella aprobó, ahorita vengo, le doy el trabajo, arrancamos y Sí. cuando ya los muchachos se han acoplado a ella, viene para le sale el nombramiento y me deja a los muchachos y me deja el colegio en banda. Como esa es mi empresa, yo tengo que cuidarla. ¿Qué yo hago? Sí, Que no le doy el trabajo, cuidándome de esa situación. Entonces, ellos aprobaron el concurso, entonces ni las nombra el Ministerio de Educación ni los colegios la quieren por eso mismo, sí, porque sabiendo, porque ya los colegios sufrieron esa embestida de las designaciones del Ministerio de Educación en medio incluso del año escolar y tuvieron sí. hasta que gritar y decirle, pero por favor, deje que terminen el año escolar, que se nos están vaciando los colegios. Entonces no quieren volver a pasar por esa misma situación. Entonces, la Prefieren a pregunta los que es, están aprobados, prefieren a los que están respondiéndole, aprobados. respondiéndole, usted y yo podríamos decir, bueno, no sabemos cuándo van a reiniciar No, no, y esos menos, y ahora nombramientos. después de esta auditoría menos, porque ahora van a ellos a decir que para las designaciones hay que primero esperar la auditoría para, dirán ellos, para reubicar el personal y luego de reubicado, entonces ver qué es lo que no hace falta. Porque lo que pasa es que el ministerio desde allá sabe si le faltan maestros o no en sentido general. Lo que no podrá saber es en tal escuela. Mira, Yes. hasta por distrito. El distrito TAR tiene tantos centros educativos, tiene tantas sesiones de primaria, tiene tantas sesiones de secundaria. Por lo tanto, necesita tanto cantidad de maestros de primaria, tanto de secundaria, y en la secundaria lo definen por las áreas, tanto de matemática, tanto, pero se da lo que usted dice. Yo soy maestro de matemática en un liceo secundario, cuando viene a ver me toca trabajar las 40 horas, ¿verdad? Pero me tienen 25 y al Sí. otro compañero le tiene o me tienen 20 y al otro compañero le tienen 20 y a otro. Entonces, cuando tú haces la sumatoria, si son, por ejemplo, 80 horas de matemáticas, pero hay 6 maestros, por ejemplo. Poniendo un ejemplo. Sí, No, sí. no me digas que en su centro no es así, que yo no me estoy refiriendo a su centro. Estamos haciendo un análisis general. O cuando viene a Claro. ver, yo soy de matemáticas, pero le dije al director, amigo mío, que me acomode y me mandó a la biblioteca o me mandó a encargado de registro. ¿Usted me entiende? O me envió, qué sé yo, me envió a yo ser el que estoy recibiendo el almuerzo. Entonces, estoy fuera de mis funciones, pero en el ministerio no ven eso. Ven No, lo que ven es aparezco en nómina. cómo aparece. Entonces, pero que ahí tenemos, este distrito tiene, por ejemplo, 10 maestros de matemática de más, de acuerdo a lo que está establecido en el organismo, porque esos cálculos se hacen. Alguien me estaba hablando de eso y yo le dije, pero que ustedes para hacer esa auditoría no tienen que ir al terreno, desde el distrito, ustedes, la sede ustedes lo hacen. No, porque el CIGER no tiene eso bien organizado. Es verdad. Le faltan datos al CIGER para poder tener toda esa parte organizada. Nada, don Rubén, tenemos demasiadas preguntas, hay que buscarlas. Saludo a los que nos escribieron, a los que reportaron su sintonía y los que hicieron alguna pregunta, trataremos de contestársela en el Yes. transcurso del día. Y Repito, Annie, porque es más grave, don Julio, brevísimo, como dice Annie, don Julio, ni a los del corte están empleando los colegios, según nos confirma Annie en el chat, ni a los del corte, como está la incertidumbre si los van a llamar o no, ni a los que quedaron en el corte, siquiera están consiguiendo trabajo. Eso es preocupante. y me preocupa verle a este grupo de jóvenes que se han hecho profesional, han dedicado su tiempo al estudio, entonces ahora tienen las puertas cerradas
y no encuentran trabajo. Es duro después que usted se haya preparado y no encuentra cómo brindar, ¿verdad?, su fuerza laboral intelectual que usted ha obtenido mediante los estudios, y entonces tiene todas las puertas cerradas. Pero hay que ver. Ahora la temática sería, hay que esperar la auditoría a ver qué dice. Y esto último, don Julio, que escribe y nos vamos sin contestar, dejándolo en el tintero. Dice una de nuestras oyentes, Sobeida Sánchez, que ayer llegó una directora a un centro con la designación desde el Ministerio de Educación. O sea, mire, usted está nombrada como directora en tal escuela, pero en esa escuela hay una directora y el distrito tampoco se enteró de la designación de esa directora. ¿Puede darse eso, don Julio, que del propio Ministerio de Educación figura la escuela Julio Batista sin director y designen a alguien sin que medie el distrito? ¿Qué pasa entonces si hay... No, lo ideal sería por el distrito. Y si hay una directora, hay que preguntar si la directora es interina o no es interina. Porque si es interina y no fue al concurso y no está dentro de las 858, y hay que preguntar, eso hay que, tiene varias interrogantes. Preguntarle, ¿está dentro de las 858? Si está dentro de las 858, eso lo que demuestra es que desde el ministerio no están confiando en lo que están haciendo los distritos, ¿verdad? Si es de las 858. Porque recuerde que acabamos de decir que hay algunas incluso que están designadas, pero en los distritos no la han asignado. Así es. ¿Sabe? Entonces hay que ver si esta es de las 858 que recomendó el Ministerio del MA y que el MA aprobó, y que si el distrito no la ha querido poner en posesión, entonces desde la sede le envían. Entonces eso comenzaría a verse ese choque entre la sede y los distritos. Y que si no es interina, pero aparece como directora de otra escuela, aunque esté en esa, entonces para el Ministerio de Educación aparece como una plaza vacante. Entonces es interesante ver esas cosas. El ministerio sabe cuáles son las escuelas reportadas como vacantes, y por eso lo está designando a eso, en esos centros. Es parte de la poca planificación, el desorden que hay en educación. Y repito, en un juego de béisbol, cuando los jugadores no reciben y no respetan las directrices del manager, ese equipo no va para ningún lado. Ese equipo va a perder, va directamente a la derrota. Don Rubén, hay problema. Gracias por su participación. Feliz resto del día, don Julio. Recuerde, a los amigos que están conectados con nosotros, ver el programa de esta noche de Hablan los Educadores, para que escuchemos qué es lo que quiere Educa con el Ministerio de Educación, cuáles son sus propuestas en la modificación de la Ley General de Educación. Interesante. Y bueno, y que las representaciones que están ahí en las otras comisiones tengan argumentos para rebatir o no lo que plantean los otros, porque para eso es que han formado las comisiones, para plantear y en medio de las discusiones sacar lo mejor para actualizar, modernizar la ley 6697 y el estatuto del docente, que dicen, están planteando incluso que el estatuto del docente pase a ser como no como un reglamento de la ley, sino que también pase a ser una ley funcionando. Diciendo adiós, la invitación al Ministerio de Educación introduzca esa adecuación como preliminar de validación, déjelo que conviva con el actual diseño curricular, y a partir de las mejoras y sugerencias de los docentes, entonces usted mejore esa actualización, porque como está esa adecuación es prácticamente imposible acometerla. Entonces métala como validación, que la validen, que la mejoren y salga un producto bueno de ahí, porque apoyamos la readecuación, pero tiene que ser correcta, que tenga en ella todos los elementos, don Julio. Gracias, don Rubén. Gracias a los amigos que estuvieron conectados con nosotros. Feliz resto del día y nos vemos esta noche en Hablan los Educadores.